Ya les estamos grabando. Sí, ya veo. Ya. Todos estos métodos son para integración nomás, ¿verdad? Integración y diferenciación. Bueno, la mía es de diferenciación nomás. Ya, vamos a ver. Listos, dos. Prende la cámara, Anto. Vamos de ahí. Dos, tres. Bien, buenas tardes con todos. En el día de hoy, mi grupo, conformado por Brian, Anthony, Joel, Sandra y mi persona Jairo, vamos a hablarles sobre lo que es la integración y diferenciación numérica. Bien, entre la integración y diferenciación numérica tenemos ciertos métodos que nos ayudarán a explicar mejor este tema. Tenemos la integración mediante las fórmulas de Newton-Cotes, integración de Romberg, integración mediante cuadratura gaussiana, integración múltiple mediante métodos numéricos y diferenciación numérica. A continuación vamos a hablar de lo que es el primer tema. La integración mediante las fórmulas de Newton-Cotes. Bien, para ello hablaremos de una pequeña introducción. Los métodos o fórmulas de Newton-Cotes son métodos numéricos que se ajustan a la función o datos tabulados a un polinomio de grado n, dividiendo un intervalo de integración en n subintervalos h. Al ser este un método numérico, tiende a tener un porcentaje de error en el resultado. El tamaño de este error dependerá de la cantidad de subintervalos en los que dividamos el ejercicio. Cuanto más intervalos se divida la función, más preciso será el resultado. Tenemos lo que son las distintas fórmulas de Newton-Cotes. Tenemos cuatro: la regla de trapecio, la regla de trapecio múltiple, la regla de Simpson y la regla de Simpson para n mayor a 2. La regla de trapecio simple o regla de trapecio es un método que se usa cuando no podemos resolver integrales mediante métodos tradicionales. Además, cuando se tiene un intervalo definido a, b y la función es de grado 1 o n igual a 1. La fórmula que para resolver las integrales mediante este método es la siguiente: b menos a multiplicado por f de a más f de b sobre 2. Con esta fórmula es fácil poder aplicar y dar solución a lo que es una integral definida. En este caso utilizaremos la regla de trapecio para obtener la aproximación a esta integral definida. La integral nos dice que es una integral que va de menos 1 a 1 de e a la x elevado a la cuarta. Entonces sacamos los datos. Como sabemos, n es 1 porque nos da una integral de grado 1. Tenemos a, que es el límite inferior de menos 1, y b, el límite superior, igual a 1. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula. Previamente a esto buscamos los valores de f de a y f de b. Y en este caso, al reemplazar en la función, nos da que f de a es igual a e a la 1 y f de b es igual a e a la 1. Entonces reemplazamos en la fórmula y nos da un valor de 2e a la 1, que es un resultado aproximado de 5,436563. A continuación hablaremos de lo que es la regla del trapecio múltiple. En este caso usamos esta regla cuando el intervalo a, b se está subdividido en varios intervalos, es decir, n será mayor a 1. Para este caso cambia la fórmula. La integral se resolverá con la siguiente ecuación: h sobre 2 multiplicado por f de x sub 0 más 2 f de x1 más 2 f de x2 más, iremos de esta manera sucesivamente hasta llegar a 2f de x a la menos 1 más f, el último valor de nuestra ecuación será f de x a la n. En este caso h viene a ser el valor de b menos a sobre n. X sub 0 va a tomar el valor de a y x sub n tomará el valor de b. Asimismo, tenemos un ejemplo para poder entender y aplicar esta fórmula. Tenemos en el mismo ejercicio de la regla de trapecio simple. Entonces, en este caso obtenemos los datos, pero antes de esto nos dice que n tendrá un valor de 5. Entonces, en los datos obtenemos los siguientes valores: n igual 5, a menos 1, b 1, y
obtenemos el valor de h que nos da un valor de 2 quintos. Para esto procedemos a calcular lo que son los valores de xy. En este caso, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. X sub 0 tenemos que es menos 1, x sub y tenemos el valor de menos 0,6. X sub 2 obtenemos el valor de menos 0,2, x sub 3 el valor de 0,2, x sub 4 0,6 y x sub 5 1. A continuación, estos valores los reemplazamos en nuestra función, dándonos un resultado de e a la 1, e a la menos e elevado a la 0.1296, e elevado a la 0.0016, e elevado a la 0.0016, e elevado a la 0.1296, igualmente e a la 1. Estos datos reemplazamos en nuestra ecuación y nos da un resultado de 2,7992. Un resultado aproximado es un resultado más preciso que el método anterior. Como pudimos ver, el intervalo n ya no va a ser 1, sino en este caso es 5. Entonces, mientras más dividamos nuestra función en más intervalos, obtendremos un valor mucho más cercano al resultado real. A continuación, el siguiente método de lo que son las fórmulas de Newton-Cotes, que es el método de Simpson. Este se aplica cuando se tiene una integral definida en a a b, un intervalo a, b, y no se puede lograr determinar la antiderivada de la misma. En este caso usamos este método cuando la función es de grado n igual a 2. La fórmula es la siguiente. B menos A sobre 6 que multiplica la función evaluada en el valor de A más 4 por la función evaluada en B más A sobre 2 más la función evaluada en B. A continuación, un pequeño ejemplo de lo que es este método. Es un método sencillo, ya que solo tenemos que aplicar la fórmula. En este caso nos da la integral que va desde 0 a 1 de la raíz de 5 más x al cubo. Tenemos los datos, ya sabemos que n es igual a 2, porque el método de Simpson nos dice que tenemos que aplicarlo solo cuando n es igual a 2. Tenemos a, que es igual a 0, el límite inferior, y b, el límite superior, es igual a 1. Aplicamos la fórmula, pero previamente a esto reemplazamos los valores de a y b en la función, dándonos un resultado de f de a igual a raíz de 5 y f de b igual a raíz de 6. F de A más B sobre 2 nos da un resultado de raíz de 5.125. Reemplazamos los datos en la ecuación y nos da un valor aproximado de 2,29015. Tenemos el método de Simpson para n mayor a 2. Empleamos este método cuando dividimos este intervalo a, b en varios subintervalos, pero pares. Para este método, n mayor a 2, n será mayor a 2. Caso contrario, tendríamos que aplicar lo que es el método de Simpson normal. En este caso, cambia la fórmula, la cual es la siguiente. B menos A sobre 6n que multiplica la función evaluada en x sub 0 más 4 que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en x sub mi más 2 que multiplica a la sumatoria de i igual a 1 hasta n menos 1 por la función evaluada en x sub i más la función evaluada en x sub n. En este caso, h vendrá a ser el valor de b menos a sobre n, x sub 0 es igual a x sub n es igual a b, o sea, el último valor va a ser igual a b. X sub mi viene a ser el resultado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de nuestra ecuación, de nuestro valor x sub i menos x sub i menos 1 dividido para 2. X sub mi indica el punto medio entre los subintervalos encontrados. Para ello tenemos un ejemplo que nos permitirá entender de mejor manera lo que es la aplicación de este método. Entonces, en el mismo ejercicio nos pide determinar la integral definida cuando n va a ser igual a 4. Ya sabemos, aquí n tiene que estar dividido en subdivisiones pares. En este caso, 4. Entonces, tenemos las fórmulas para poder resolver el ejercicio.
Y empezamos a proceder a calcular los datos. Tenemos que n es igual a 4, a es igual a 0, b igual a 1 y h calculamos que es igual a 1/4. En este caso procedemos a calcular lo que es los x sub i, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, dándonos unos valores de 0, 0,25, 0,50, 0,75 y 1 respectivamente. X sub mi, con ayuda de la fórmula, procedemos a calcularla. Entonces, x sub m1 es igual a 0,125, xm sub 2 es igual a 0,375, x sub m3 es igual a 0,625 y x sub M4 es igual a 0,875. Estos valores reemplazando en la ecuación nos da en la función nos da los valores que podemos ver en la parte inferior derecha. Entonces, con estos valores obtenidos, también nosotros procedemos a calcular lo que son los valores, y reemplazar los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 en nuestra función. Una vez obtenidos estos valores, nosotros procedemos a reemplazar en la ecuación y nos da un resultado de 2,29047. A continuación, el siguiente método. Ya, tenemos la integración de Romberg, la integración de Romberg no es nada más que una técnica diseñada para integrales numéricas. ¿Qué quiere decir eso? Que sirve para realizar aproximaciones de funciones de manera eficiente. Tenemos que tener en cuenta también que a través de manipulaciones matemáticas se alcanza mejores resultados y con menos trabajo. ¿Cuál es la fórmula del trapecio? La fórmula del trapecio viene a ser la variación en x sobre 2, que multiplica la función evaluada en x sub 0 más la función evaluada en x sub n más 2, que multiplica la sumatoria del resto de las ordenadas. Tenemos que la variación de x sobre 2 también puede ser reemplazada por h, que va a ser igual a b menos 2 sobre n, en donde a va a ser el límite inferior, b el límite superior, n los subintervalos. También tenemos que fx sub 0 va a ser el primer valor, f de x sub n va a ser el último valor. Y tenemos también que la suma de los valores que van a estar dentro del intervalo, que eso va a ser multiplicado por 2 en la fórmula del trapecio. Ya, tenemos la tabla de Romberg, que en sí se parte del método del trapecio, como se lo dijo antes, en donde genera una matriz general cuyos elementos son estimaciones numéricas de la integral definida. Como podemos observar, tenemos desde la i, que está evaluada desde 0 hasta acá, y se va abriendo hasta tener muchas más aproximaciones en diferentes niveles. Ya para entender este método, siempre hay que tener en cuenta que se trabaja en niveles, donde el primer nivel, el primer nivel es cuando se aplica la regla del trapecio. Y para poder usar la fórmula, eh, hay que duplicar, o sea, el número de subintervalos hasta donde este se necesite, para pasar al segundo nivel de aproximación, que es donde se va a usar la fórmula anterior, tomando en cuenta que los subintervalos van a estar emparejados. Y después se pasa al tercer nivel de aproximaciones, pero aquí cambia la fórmula de Romberg. El número de niveles se inicia con n aproximaciones, entonces esto se alcanza dependiendo de las aproximaciones que se hicieron en el primer nivel. Pásale, Sandrita. Este diagrama tenemos un diagrama explicativo en el cual, dependiendo del número de niveles, se va a ir abriendo y vamos a tener más aproximaciones, en el cual el H1 va a ser igual solamente a B menos A. H2 va a ser igual a B menos A sobre 2 y H3 va a ser igual a B menos A sobre 4 y H4 va a ser igual a B menos A sobre 8. En la siguiente diapositiva le vamos a explicar los subintervalos con una gráfica.
Pásale a la siguiente, Sandrita. Ya, en esta gráfica podemos, vamos a explicarlo, en el cual la primera gráfica está en un nivel 1, ya que solamente tenemos un intervalo. En la segunda gráfica tenemos un nivel 2, tenemos 2 intervalos. Y en el nivel 3 tenemos 4 intervalos. Y así como se le decía, el método se puede aplicar la fórmula del trapecio. Ya con 4 intervalos viene a ser diferente. Pon la anterior, Sandrita. Ya, tenemos también un procedimiento recursivo, en el cual se podría decir que es, tiene una semejanza con la fórmula del trapecio, pero en esta tenemos que el 4K por I, que está evaluado desde I más 1 hasta K menos 1 de la función, menos I, que está evaluado en I, desde I hasta K menos 1 de la función, esto sobre 4K menos 1, en donde tenemos que IK menos 1 y I menos 1 y IK menos 1 y son aproximaciones de la integral más o menos exactas. IK y I viene a ser una integral mejorada. K viene a ser los niveles de integración que vamos a tener. Y tenemos como una nota que K va a ser igual a 1 cuando la estimación original con la regla del trapecio va a corresponder con los niveles que hayamos tomado. I más 1 va a ser igual a la integración más exacta. Y la I va a ser la integración menos exacta. Vamos a presentar un ejemplo de la integración de Romberg, en el cual vamos a obtener una integral indefinida. ¿Por qué razón? Porque es Euler elevado a la x elevado al cuadrado, que está evaluado desde 0 a 1, en donde si le ponemos en una calculadora no vamos a obtener un valor. Y ya debido a esto vamos a utilizar el método de Romberg para tener una aproximación al resultado. Como primer paso vamos a tomar segmentos de longitud, que va desde 0 hasta 1 en un segmento. En dos segmentos va desde 0, 1 medio y 1. Y en 4 segmentos de 0, 1 cuarto, 1 medio, 3 cuartos y 1. Como se les explicó en la gráfica, se va a ir dividiendo en intervalos. Como segundo paso, vamos a calcular las integrales del primer nivel usando la regla del trapecio a las longitudes del segmento indicado. Como podemos, en el primer segmento nos sale un valor de 1, como decir, aproximándole 86. En el segundo segmento tenemos el valor de 1,6 aproximando, y en el tercer segmento tenemos el valor de 1,5. Estas estimaciones vamos a tomarlas en cuenta para poder pasarnos al segundo nivel, el cual, siguiente, el cual se va a usar la fórmula anterior que se dedujo, donde era B menos A sobre N, que va a multiplicarle a la función de x sub 0 más la función x sub n más 2, que va a multiplicar al resto de las ordenadas. Por esa razón tenemos que 4 sobre 3 multiplicado por i multiplicado por h2 menos 1/3 de i multiplicado por h sub 1. Vamos a tomar los valores anteriores para así tener una aproximación. Así que de esta forma tenemos que 4/3 que multiplica 1 punto, en este caso aproximando 6, menos 1/3 que multiplica a 1,9, vamos a obtener que va a ser igual a 1,47. Para el segundo valor tenemos que 4 sobre 3 va a multiplicar a 1,5 menos 1/3 multiplicado por el anterior, que viene a ser 1,6, y va a ser igual a 1,46.
Ya, para el siguiente nivel debemos conocer la fórmula correspondiente para asimilar a la deducción de la fórmula. La fórmula que está establecida ahí al inicio es la fórmula que utilizamos para el segundo nivel. Y para el tercer nivel tenemos que seguir aproximándole con los valores con la fórmula del trapecio tenemos que el 15 16avos y el 1 quinceavo. El I por M y el I por L son lo correspondiente al H2 y el H1. En este caso vendría a ser H3 y H2. Por esta razón, con los resultados obtenidos en la anterior diapositiva, podemos considerarle que 16 sobre 16 quinceavos multiplica por 1.5 menos menos un quinceavo multiplica a 1.5 y esto nos da resultado una aproximación de 1.46. De esta misma forma podemos seguir al nivel 4, donde se puede obtener una fórmula, la fórmula de 64 63avos y por M menos 1,63avos y por L, el cual en este ejercicio solamente nos pedía hasta el tercer segmento, o sea, hasta el tercer nivel. Y como les dije al inicio, esto siendo una integral indefinida, no podemos así nomás realizarlo en una calculadora porque nos va a dar no nos va a salir un resultado de un número, sino vamos a tener un problema. Por esa razón utilizamos el método de trapecio para obtener una aproximación en el cual en este caso va a ser 1.46. Ya, listo. A continuación tenemos la integración mediante la cuadratura de gaussiana. Sigue, por favor. Entonces, para empezar, tenemos la representación gráfica de dicha integración. En la figura 1 tenemos la representación del método de trapecio, en el cual, como podemos observar, se toma en cuenta como un intervalo los dos extremos del trapecio para poder realizar el cálculo de la integración. Pero en la integración por el método de la cuadratura, se puede tomar un intervalo existente entre los extremos del trapecio. ¿Para qué realizamos esto? Para que el porcentaje de error al momento de realizar la integración sea más bajo. Las características de este método de integración es que se puede extender a 3 o más puntos, emplea valores no equidistantes de f de x y el método se puede aplicar a todo el intervalo de interés o puede dividirse en varios subintervalos y aplicar el método de Gauss a cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Su definición. Tenemos que sea f de x una función definida en un intervalo a y b, vamos a aproximar el valor de la integral de f de x en a y b, utilizando la evaluación de f de x en ciertos puntos de a y b. Es decir, la fórmula de integración numérica se puede escribir de la siguiente manera, como la tenemos ahí expresada, en la cual a es el límite inferior de la integración, b es el límite superior de integración, n es el número de puntos a emplear o de divisiones para poder realizar el cálculo, WI es el valor del coeficiente de la cuadratura de Gauss y ZI es el valor de las abscisas de la cuadratura de Gauss. Los valores de WI y ZI se los obtiene en unas tablas ya definidas anteriormente. Siguiente, por favor. A continuación tengo un ejemplo, se va a exponer un ejemplo en el cual nos dice que calcula el valor de la siguiente integral usando el método de la cuadratura de Gauss con 2 puntos. La integral, como podemos observar es Euler a la x elevado a la x elevado al cuadrado, el cual, como bien ya dijo mi compañero, es una integral que no se puede resolver mediante métodos convencionales o calculadora. Entonces se utiliza estos diferentes métodos. Como nos dice con 2 puntos, el número de divisiones será 2 y tenemos que aplicar la fórmula anteriormente dada. Al desarrollar la sumatoria, extendemos mucho más la fórmula y procedemos a realizar la sustitución de los valores que ya tenemos. Siguiente, por favor.
Para realizar el cálculo, dos puntos, los valores de W y Z son W1 y W2 serían igual a 1. Z1 es igual a menos 0.5773 50 26 92 y Z2 sería 0.5773 50 26 92. Estos valores, como ya les digo, vienen dados ya en tablas anteriormente establecidas. Se sustituyen todos los valores de A, W y Z y B para obtener el siguiente resultado, la siguiente ecuación. Se realizan los cálculos pertinentes y obtenemos que la integración es igual a 0.5 que multiplica a 1 por la función evaluada en 0,41 1332 más 1 que multiplica por la función evaluada en 0.96 se evalúa la función en dichos puntos para ya obtener todos los valores que necesitamos. Y recordemos que la función es Euler elevado a la x elevado al cuadrado, el cual nos da un resultado de la función evaluada en 0.41 nos da 1.18424. Y la función evaluada en 0.9886 nos da un valor de 2,6577. Sustituimos estos valores y tenemos que la integración más óptima para la función Euler elevado a la x elevado al cuadrado nos da 1.92106. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la integración múltiple mediante métodos numéricos. Las integrales múltiples se utilizan a menudo en ingeniería, por ejemplo, una ecuación general para calcular el promedio de una función dimensional puede escribirse como sigue, como lo pueden observar en la imagen. Siguiente. Eh, 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 al- le llama integral doble, puede ser en una de las dimensiones y el resultado de esta primera integración se incorpora en la segunda integración. Una integral numérica doble estará basada en la misma idea. Primero se aplican métodos como la regla de Simpson o del trapecio para segmentos múltiples a la primera dimensión, manteniendo constantes los valores de la segunda dimensión. Para poder resolver este método de las integrales múltiples, tenemos que resolver por, por las fórmulas de Newton-Cotes o por las fórmulas de la regla de Simpson de 1/3, la regla de Simpson de 3/8 y siguiente. Y con las fórmulas de cuadratura gaussiana, como pueden observar en la imagen. Siguiente. Estas integrales múltiples se calculan mediante los métodos establecidos en las fórmulas anteriormente. Siguiente. Para poder entender más este método voy a explicarles un ejemplo. Que nos dice, calcule la integral doble de 1 sobre x más 3y usando el método de Simpson de 1/3 con paso de h igual a 0,2 en el eje x. Y el otro es mediante Simpson de 3/8 con paso h de 0,2 en el eje y. Siguiente. Bueno, ya. Para x tenemos que y es igual a la integral con sus límites de 0,6 a 1,4. Entonces lo que tenemos que como nos dice de ¿te puedes pasar al anterior? Ya, sí.
que viene fx, que viene siendo 0,6, más 4 veces, que conlleva los números impares, que es 0,8 y 1,2. Más dos veces, que vienen siendo los números pares, que son 1. Y entonces lo que hacemos es reemplazar h, que nos dio en la pregunta, que equivalía a 0,2 sobre 3. F de x, que viene siendo f entre paréntesis 0,6 más 4 veces 0,8 más 2n, que es 1,4. Entonces, una vez obtenido, reemplazamos los valores, y toda esta partecita que está ahí viene siendo x de y, para poder calcular para el eje y. Siguiente. Ya, como pueden también aquí hay la intención de los impares, que viene más fxn. Entonces lo reemplazamos, que 3 menos h, que es 0,2 sobre 8, g, que viene equivaliendo fx0, que viene equivaliendo 0,2 más 3 veces g, que equivale a 0,4 más 3g, que equivale a 0,6 más g, que equivale a 0,8. Esto lo reemplazamos, que nos da un valor de 0,2 al cuadrado sobre 8, entre paréntesis 40,7020,634. Como resultado obtenemos 0,203510,317. Aquí tenemos la aproximación. Muchas gracias. ¿Le compartes, Jairo? Sí, ¿Cómo es? Dejar de no sé si se puede ver. ¿Cómo estoy yo? Creo. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí se puede ver. Mm, sí. Ya. Posteriormente explicaremos sobre la diferenciación numérica. Como introducción tenemos que la diferenciación numérica es una técnica que permite calcular las aproximaciones a la derivada de una función, como el concepto original de la derivada de una función. Esta aproximación se realiza alrededor de un punto utilizando los valores y propiedades que se conocen del cálculo diferencial de una variable. Como definición ya en el tema de diferenciación, tenemos que a esta diferenciación numérica se le conoce con el nombre especial en el análisis numéricos como diferencia finita dividida, y generalmente se representa de la siguiente forma. Tenemos a la derivada, que es igual a la aproximación del primer orden menos el error de truncamiento. Tenemos como representación general las fórmulas planteadas, que
la primera derivada de la función es igual a la función evaluada a x sub y más 1 menos evaluada de la función de x sub y sobre x sub y más 1 menos x sub y más esto es o x sub y más y menos x sub y. Y la siguiente fórmula es otra representación que se puede tener de la fórmula primera. Siguiente. Siguiente, Jairo. Para la generación de las fórmulas, se pueden generar por diferencias divididas de alta exactitud, tomando términos adicionales de la expresión de la serie de Taylor. Como fórmula general de la expansión de Taylor, tenemos que a la función evaluado a x sub y más 1 igual a x sub y a la función evaluada a x sub y más a la primera derivada de la función de x sub y más h, que h es los intervalos que van a tener nuestra función, más la segunda derivada evaluado en x sub y sobre 2 y h elevado al cuadrado, y así hasta la derivada que deseamos calcular. Donde al despejar el valor de la primera derivada tenemos la siguiente ecuación presentada. Y así podemos despejar de la segunda derivada, tercera derivada y la que se desee. Siguiente. Pero te pide, es mío, yo no comí el desayuno, pide. Entonces, dentro del método de diferenciación finitas, este método consiste en aproximar la función por polinomios en base al orden de la derivada, como ya habíamos dicho, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta las n derivadas que necesitemos. Esta base al orden de la diferencia puede ser de primera y segunda derivada, como ya la dijimos. Siguiente. Entonces, dentro de diferenciación de finitas divididas tenemos tres tipos, la cual es diferencia hacia adelante, diferencia hacia atrás y diferencias centrales, la cual en este método aplicar la diferencia centrales nos da un valor más exacto para nuestra ecuación o nuestro ejercicio que se ha planteado. Entonces tenemos las diferencias hacia adelante. Esto sucede cuando utilizamos o se usan los puntos anteriores al punto de interés, como vemos aquí en la imagen. Tenemos el punto de interés x sub y se toman los valores que están los valores siguientes y con la h, que serían los intervalos que va a ir pasando. Y dentro de las fórmulas tenemos asimismo la ya expresada, que eso ya la encontramos, como la primera derivada de x sub y. Esto es igual a menos la función evaluada en x sub y más 1 más 4 evaluada en la función de x sub y más 1 menos 3 x sub y evaluada en la función, todo esto sobre 2h más h elevado al cuadrado. Siguiente. Entonces aquí, para una breve visualización, pues tenemos ya definida si un caso necesitamos para la segunda derivada de la función dividida hacia adelante, la tercera derivada y la cuarta derivada, que ya están expresadas. Siguiente. Ahora la diferencia hacia atrás, cuando se emplean puntos posteriores al punto de interés.
Dentro de las fórmulas también tenemos expresada hasta la tercera derivada, que una vez encontrado el punto de interés y el intervalo que se va y los intervalos que se van a ir evaluando, ya sea 2, 3 o 4 intervalos, se va a aplicar las fórmulas deseadas, ya sea si requiere de la primera derivada, segunda derivada o tercera derivada. Siguiente. En las diferencias centrales es cuando se utilizan puntos como antes o después del punto de interés. Es decir, tenemos un punto intermedio y podemos coger valores antes de ese o después de ese, en la cual nos permite tener soluciones más exactas y asimismo tomando en cuenta el intervalo que vamos a ir trabajando. Asimismo, ya tenemos las fórmulas expresadas, tenemos dentro de la derivada f sub 1, f sub 2, la derivada de la función f sub 2 y la derivada de la función f sub 3. Siguiente. Entonces, para poder entender mejor este tema, tenemos un ejemplo planteado que nos dice, aproximar el valor de la función f sub x es igual a x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado más 5x menos 2, utilizando la fórmula de diferenciación hacia adelante, la cual es el primer tipo que hemos visto, con un punto de interés y con un espaciamiento de h igual a 0 sub 1. El punto de interés en este caso tenemos x sub 0, que es igual a 2, que va a partir nuestro ejercicio, nuestra gráfica ya una vez graficada, y va a ir de un espaciamiento de 0.1. En este caso hemos tomado 5 valores. Que va a ir de 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Y nuestro punto de interés que iría de 2. Entonces aquí tenemos la primera que sería la función evaluada en x sub 0. Como ya dijimos, el punto de partida es 2. El 2 evaluamos en toda la función y nos sale que es igual a 1. Después, posteriormente, dice que la función va a ser evaluada en x sub 0 más h. Esto significa que en más h va a ir incrementando de 0,1 en 1 hasta llegar a nuestro valor 5. Entonces, asimismo evaluamos en la función que sería nuestro siguiente valor 2.1 porque va a ir de 0,1 en adelante, que nos da 4.56. El posterior realizamos una suma adicional de 2.2 evaluado en la función que nos da 5.3. Ahora sí, siguiente. Siguiente. No, la anterior es. Entonces, al evaluar con el incremento de 0,1, tenemos que en la tercera evaluación tenemos que 2.1 evaluado en la función, tenemos el resultado de 5.79. Y en el cuarto evaluado dentro de la función 2.4 tenemos 6.54 y en nuestra evaluación 5, evaluado 2.5 en la función, tenemos 7.38 de resultado. Esto de aquí, ¿qué nos ha ayudado a encontrar? Nos ha ayudado a encontrar el f de x para estos valores aplicar en la derivada, como ya habíamos visto, o sea, ya tenemos la fórmula y nos toca solo aplicar estos valores dentro de estas ecuaciones para encontrar el valor requerido. Siguiente. Siguiente. Entonces, como parte final, una vez encontrados los valores,
pues tenemos que la derivada de la función, el valor 4,531 menos 4, evaluado en h. En h, ¿qué era? El h era nuestro espaciamiento que tenía nuestra función, que sería 0.1, va a ser igual a 5,31. Para nuestra segunda derivada, aplicando la fórmula, reemplazamos los valores, tenemos 5,1228 menos 2 que multiplica 4,531 más 4 sobre h 0.1 elevado al cuadrado, que nos da un valor de 6,6. Para evaluar dentro de la derivada 3, tenemos que 5,797 menos 3 que multiplica 5,128 y más 3 que multiplica 4,531 menos 4 sobre h de 0,1 elevado al cubo, que toda esta evaluación nos da igual a 3. Y para la cuarta derivada, he evaluado todos los valores dentro de esta cuarta derivada, nos da un valor de 0. Esto quiere decir que este valor de 0 tenemos un margen de... ya encontramos el punto exacto donde que queremos nosotros evaluar nuestro ejercicio. Siguiente. Entonces, dentro de todo esta, de la diferenciación y de la integración numérica, plantearemos pues algo en donde se puede aplicar estos métodos dentro de la ingeniería o en la vida real que puede suceder. La aplicación de la diferenciación e integración nos dice que pues este método numéricos son de tema de gran interés en el campo de la ingeniería. Esto debido a que por sí sola la integración y la diferenciación son herramientas de gran valor. Asimismo, por un lado, la integración podemos obtener volúmenes, áreas, incluyendo distancias de diversas cosas. Entonces, el tema de la integración podemos encontrar, por ejemplo, en la posición de una partícula en un instante dado o de igual forma en su velocidad, es decir, aplicado en el área de la física. Como ejemplos, dentro de la aplicación tenemos en terrenos para evaluar su área o volumen. En su gran lugar contamos con datos en los cuales nos dan puntos de referencia con los cuales, aplicando los métodos adecuados, en este caso algún método numérico para diferenciar o integrar, lograremos obtener así los datos requeridos para poder trabajar. Entre sus aplicaciones en la ingeniería, estos métodos pueden ser utilizados para el dimensionamiento de un terreno, donde obtenemos el área, el volumen de este terreno que debe ser removido. También se puede utilizar en la construcción de presas, puentes o demás. Dentro de las aplicaciones modernas, hay casos en los cuales se pueden utilizar software específicos para simular la forma de algún terreno en el cual tiene dimensionamientos enormes, o por medio de estas aplicaciones se obtienen funciones las cuales son aplicaciones de resolver de manera normal. He aquí donde entran los métodos numéricos, que como ya se ha visto en los temas de la unidad, nos han dado resultados muy aproximados y podemos usar con gran seguridad para la continuación de los proyectos en los que son utilizados. Es decir, que estos podemos hacer cálculos para que no sean tan extensos, por ejemplo, en programas como MATLAB o otros programas, como ya habíamos estudiado en clase, la cual nos permite así tener resultados más próximos y rápidos, porque hacerlos de forma manual sería muy extenso y menos preciso también, porque son ejercicios algo complejos. Entonces, como ya había dicho, esto sería
nuestra exposición en la cual tiene que ver todos los temas planteados dentro de la ingeniería. Gracias. Fuerte esa grabación, compañera.